Misterios sin resolver fue un popular programa de la década de los 80 que trajo a la audiencia una perspectiva diferente para tratar casos poco conocidos y llevarlos a la pantalla chica en forma de una serie documental. Y si eres cliente fiel de Netflix o te llama la atención este tipo de temas, seguramente ya la has visto en la plataforma, ya que realizaron una nueva versión con relatos actualizados que lamentablemente no tuvieron el resultado esperado. Dentro de las historias que se cuentan, existe una que desde el momento en que la miras, te congela la sangre y te hace cuestionarte muchas cosas. Del caso que te hablo, tiene como protagonista a Xavier Dupont-Ligons, precisamente este hombre que estás viendo en tu pantalla. A simple vista pareciera un padre amoroso e incapaz de dañar en ningún sentido a su familia, pero no todo lo que nuestros ojos ven será lo correcto. Para adentrarnos a esta aterradora historia, debemos regresar al 2011, año en que ocurrieron los hechos, únicamente para darnos cuenta de que el tener una perspectiva errónea de las personas puede traer muchos problemas. Toda historia de este tipo inicia con una desaparición misteriosa. Los vecinos de la familia Dupont no sabían qué había ocurrido con ellos. De un día para otro su residencia, que se encontraba en Nantes, marcada con el número 55, estaba en completo abandono y no se veía movimiento alguno. Incluso se llegó a la conclusión que tal vez habían salido de vacaciones, pero esto era algo imposible, principalmente porque era época de clases y además, por muy cuidadosos que fueran, alguien los habría visto salir. Sin embargo, los días pasaron y los vecinos, ya preocupados, llamaron insistentemente a la puerta, pero no hubo contestación de alguien. Las persianas permanecían cerradas y esto impedía mirar hacia adentro. Únicamente encontraron un anuncio en la puerta que decía: regresar al remitente. Esto en caso que alguien fuera a entregar correspondencia, por lo que decidieron irse y dejar pasar algunos días para darle tiempo a la familia de regresar antes de avisar a las autoridades. Al no ver ningún movimiento por parte de algún miembro de la familia, los vecinos decidieron llamar a la policía para encontrar alguna explicación a esto. Luego de unos minutos, las autoridades se presentaron al lugar y, tras insistentes golpes en la puerta y la nula contestación, decidieron entrar con ayuda de un cerrajero. Una vez dentro, no había nada extraño o algo que invitara a la policía a investigar. Todo estaba en su lugar y en perfecto estado hasta cierto punto, puesto que la familia no estaba, y la policía creyó que habían salido por voluntad propia. Aún así iniciaron con las primeras investigaciones para dar con el paradero exacto. Las primeras entrevistas, tanto a sus amigos como a sus familiares, citaban que la última conversación que habían tenido había sido a través de una carta, misma que fue enviada por Xavier para avisarles que saldrían de Francia, debido a que había tomado un puesto de informador de la DEA en Estados Unidos, y los únicos que podían saber esto y no avisar a nadie eran ellos, ya que cambiarían sus nombres, identidad y residencia por su propia seguridad. La entrega de cartas les llevó 4 días para llegar a sus destinatarios, para ser más precisa, del 9 al 13 de abril, y en ellas se podía leer lo siguiente: Pero la policía, al saber esto, se cuestionó. Si su situación era extraoficialmente confidencial, entonces ¿cuál era la razón para avisar? Y por medio de una carta que evidenciaba todo lo que harían, no tenía ningún sentido. Poco a poco comenzaron a surgir más datos para armar el rompecabezas. Uno de ellos es que 11 años atrás, Xavier había tratado de llevar a su familia a los Estados Unidos sin posibilidad de salir adelante. Producto de esto, perdió gran parte de la fortuna que tenía en sus manos, por lo que comenzó a adquirir muchas deudas, hasta quedar con la soga al cuello. Pero su vida no fue siempre así. Xavier provenía de un linaje de condes muy conocidos en Francia, originarios de Annonay, en la región de Vibres, en el sudeste de Francia. Así que sus privilegios económicos eran muy desahogados, pero las malas decisiones y el derroche lo llevaron a terminar poco a poco con ello. Fuera de esto, Xavier y su familia eran muy apreciados en el vecindario. Xavier y Agnes se habían conocido durante la adolescencia y ambos quedaron flechados desde el primer instante en que cruzaron las miradas, pero Xavier
aún era joven, así que no quería involucrarse en un matrimonio a temprana edad, por lo que terminó con Agnes y se fue de Francia para disfrutar su vida y juventud. Pero al tratar de sentar cabeza, regresó a Francia y al buscar a Agnes se enteró que ella estaba embarazada de Arthur, su hijo mayor, convirtiéndose así en madre soltera. Así que lejos de alejarse de ella tomó una decisión que en otros tiempos habría significado el despedirse de su situación privilegiada. De esta manera tomó las riendas de su vida y se hizo cargo de ambos. Esta historia de abandonar todo por amor era conocido por la familia de Agnes, pero esto no fue suficiente, ya que el primer sospechoso era él. Así que hicieron a un lado su buen corazón, y para esclarecer el caso, decidieron enviar la carta que habían recibido a la policía de Nantes para que actuaran de una vez por todas. Sabían que ella no actuaría de una forma precipitada, sin antes avisarles en persona. Su situación era confidencial, pero la cercanía que mantenía con su familia era muy complicada de romper. Fue así que tras la insistencia de la familia de Agnes, la policía regresó a la propiedad el 15 de abril, y lo que vieron fue inexplicable. Las fotografías de la familia habían desaparecido de los marcos y estaban completamente vacíos, pero aún permanecían colgados en la pared. Parecía que aquella familia nunca había habitado el lugar. Pero todas las hipótesis cambiaron de un momento a otro, el 21 de abril de 2011, cuando la policía halló justo debajo de la terraza de los Dupont un poco de tierra removida que había sido tapada con los platos de sus perros. Esto fue extraño para ellos, por lo que comenzaron a excavar hasta que sus manos tocaron lo que parecían bolsas de plástico. Al estar más visibles, rompieron la cinta que las rodeaban, y al abrirlas, encontraron algo estremecedor. Dentro de ellas estaban los cuerpos de 5 miembros de la familia y de 2 perros. Los cuerpos sin vida de Arthur, Agnes, Thomas, Anne y Benoit fueron envueltos en sábanas y enterrados con objetos religiosos que indicaban un ritual católico. De inmediato las ideas comenzaron a invadir a las autoridades, ya que no había explicación, pero en quien pensaron inmediatamente fue en Xavier, y en dónde estaría sepultado su cuerpo. Por días los peritos buscaron por toda la casa para encontrar más evidencias, pero tal parecía que quien lo había hecho había realizado un crimen perfecto. Las víctimas presentaban disparos, pero en la casa no había pruebas de esto, ni una sola gota de sangre que confirmara que habían sido asesinados en su propia casa. Dentro de las pruebas que se pudieron recabar estaba que Agnes se dedicaba a enseñar catecismo en una escuela católica de Nantes, y era considerada una madre muy estricta con sus hijos en cuanto a la religión. En este lugar realizaba publicaciones en un foro francés para explicar la vida marital, y en él se encontró uno en particular donde había comentado que Xavier le había dicho que la muerte en grupo como familia no sería una catástrofe, ni mucho menos sería castigado por Dios. Entonces, ¿qué había sucedido? Se cuestionaba una y otra vez la policía. ¿Acaso la familia había planeado su propia muerte? Claro que esto no podía ser apoyado por la familia de Agnes. Su mentalidad iba en contra de la muerte, y trataba de inculcárselos a Arthur de 20, Tomás de 18, Anne de 16, y en Benoit, que al momento de morir tenía apenas 13 años. Cada uno de sus hijos tenía un futuro prometedor, y sus vecinos conocían muy bien sus valores, así que esta insinuación fue desechada. Pero aún existía una incógnita. ¿Dónde estaba el cuerpo de Xavier? Al no encontrar ninguna huella o prueba de su muerte, se emitió un arresto internacional en contra de él para dar con el principal sospechoso en la muerte de su familia. Para muchos de sus amigos, fue extraño el ver su rostro en las portadas de los principales diarios en Francia. Xavier era descrito como un buen amigo y excelente ser humano, humanitario y comprensivo. Era considerado por sus amigos cercanos como un padre gallina, que en palabras más detalladas, era sinónimo de sobreprotección a sus polluelos del peligro. Era demasiado amoroso con cada uno de ellos, incluso con Arthur, que aunque no era su padre legítimo, trataba de darle de igual manera que a sus hermanos, y por si esto fuera poco, no tenía ningún problema con la ley, ni siquiera una multa de tránsito. Además se cuestionaban, ¿cómo logró hacerlo si padecía de dolores de espalda que le impedían cargar objetos pesados, motivo por el cual mantenía una postura encorvada para disminuir sus dolores, por lo que confirmaban una y otra vez a la policía? No pudo ser él, están en un error. Otra prueba que puso en entredicho la excelente reputación de Xavier es que era un hombre con mucha facilidad de palabra que podía convencer hasta el más incrédulo, pero sus negocios en Francia no iban nada bien.
Presumía de una vida que él no tenía, gastó gran parte de su fortuna en sueños sin sentido, y los cobradores no dejaban de visitarlo, amenazándolo en cada visita de quitarle todos sus bienes, y él prácticamente ocultaba toda esta información a su familia para evitar avergonzarlos. Xavier trató por todos los medios de salir adelante, pero le era imposible. Así que una vez que su padre, el conde Dupont, falleció el 20 de enero de 2011 por un ataque al corazón, se presentó en su modesto departamento y buscó por cada rincón algunas pertenencias, incluido un anillo de su linaje que valía millones, pero jamás lo encontró. Su padre había muerto en muy malas condiciones, y al igual que su hijo, había perdido toda su fortuna. En la búsqueda por encontrar algo que facilitara su situación económica, halló dentro de un armario un rifle calibre 22 que pertenecía a su padre. Ese día encontraría la solución a todos sus problemas. Su aspecto ya no era el mismo. Su mirada había cambiado de la desesperación a la oscuridad. Anteriormente Xavier jamás se había interesado en las armas. Es más, estaba en contra de ellas. Tanto su religión como sus valores le impedían tener ideas a favor, pero una vez que adquiere el arma de su padre se inscribió a clubes de tiro y en más de una ocasión llevó a sus hijos para que lo vieran practicar. También se informó sobre un silenciador para poner en el rifle y evitar que el estruendo provocara alguna reacción. El personal de tiro daba información muy detallada a Xavier, sin saber que estaba maquilando en su cabeza un intento de asesinato en contra de su familia. Durante la autopsia, los forenses encontraron pastillas para dormir en los cuerpos de los jóvenes. Con Agnes fue completamente diferente. Ella sufría apnea de sueño, por lo que tenía que dormir con un respirador para evitar sufrir algún problema durante la noche. Sorprendentemente, se determinó que se desconectó a las 3:30 de la madrugada, dejándola sin posibilidad de respirar. Agnes fue la primera en morir. Las otras víctimas fueron ejecutadas por 2 balas cada uno, y el culpable limpió toda evidencia para evitar ser descubierto. Los cuerpos de Agnes, Arthur, Anne y Benoit estaban enterrados en la misma tumba, pero el cuerpo de Thomas se encontraba alejado de ellos. La explicación para esto es que Thomas salió de su casa a la facultad durante el fin de semana en que su familia sería asesinada. Tras cumplir con su plan malévolo, Xavier se comunica con él y le pide que vaya lo antes posible, ya que su mamá había tenido un accidente y lo necesitaba en casa. Cuando Thomas llegó, observó que su mamá no estaba al igual que sus hermanos, se sentó junto a su padre y antes de decir una sola palabra, le disparó. La policía analizó esta situación y concluyó que al ser el heredero de este linaje, ya que Arthur no era su hijo legítimo, quería demostrar esa diferencia entre uno y otro. Los investigadores recababan por cada rincón de la casa para dar con la más mínima prueba, y tras esto, una llamada los alertó, informándoles que el auto de Xavier se encontraba a las afueras de Francia cerca del Hotel F1. Las grabaciones ayudaron demasiado, al grado de que iniciaron con la cronología de los hechos tras su desaparición, y dictaba lo siguiente. Del 4 al 10 de abril, Xavier permanece en Nantes y posteriormente sale de casa con destino al suroeste donde carga gasolina y paga con tarjeta de crédito. Hace un recorrido extenso por los lugares más significativos para él, desde su niñez hasta donde nacieron sus hijos. Por sorprendente que parezca, hace varios movimientos en un intento de despistar a los detectives, dando a entender que él no quería ocultarse. Toda hipótesis concluyó, y al mismo tiempo confirmaban lo que tanto buscaban. Xavier era el causante de la muerte de su familia. La última grabación donde Xavier Dupont aparece es en el estacionamiento del Hotel F1. Fue visto con una funda negra, acompañado del rifle con el que había asesinado a su familia. En la grabación que permanece en manos de las autoridades, se describe como una actitud confusa, ya que gira hacia la cámara y de alguna manera dice adiós con un breve gesto. Luego de esto, se pierde entre las colinas y jamás se le volvió a ver. Los intentos de persecución por tierra comenzaron, pero nunca hallaron algo. Parecía que se había esfumado de la tierra. Los detectives creyeron que Xavier se había quitado la vida para limpiar sus culpas, pero la contraparte no cree esto. Más bien maquiló de nueva cuenta para escapar sin que alguien lo persiguiera. Hasta ahora se desconoce qué sucedió con él. No hay ninguna respuesta ante su desaparición. Xavier pudo dirigirse a cualquier lugar,
De acuerdo con algunos investigadores, cerca de esas colinas se puede tomar un bote y dirigirte a la playa más cercana, que está a 24 kilómetros. También se puede tomar la carretera con destino a Italia, o bien caminar por las colinas para llegar a ella. Lo más difícil ya lo había hecho, solo quedaba dar el siguiente paso, y solo él supo cómo continuaría con su nuevo plan. Los Dupont era el prototipo de la familia perfecta: padre, madre, 4 hijos en escuelas privadas, una hermosa casa dentro de una zona residencial y un título de nobleza que les favorecía en muchos sentidos. Sin embargo, esto era solo una careta falsa que sería utilizada para cometer un crimen brutal, sin importar que a quien dañaba era su propia familia, a quien en algún momento juró lealtad, amor, protección y seguridad. Palabras muy importantes de decir, pero muy complicadas en llevar a cabo. Este misterio aún continúa siendo eso, un misterio sin resolver, un caso que al no tener respuesta alguna, pasará como un simple hecho que inspirará a futuras producciones, para explicar el caso a detalle, pero no más. El crimen no puede ser considerado como perfecto, ya que los cuerpos de las víctimas fueron encontrados, pero la pregunta es, ¿en dónde está el culpable? Muchos de sus familiares y amigos aseguran que al ser bilingüe y al hablar perfectamente el español, probablemente se encuentra en algún país de Latinoamérica. Para ser más específicos, se cree que se encuentra en Argentina. Pero desafortunadamente esto es solo otra hipótesis más, dentro del extenso archivo de los asesinatos sin resolver. Si te gustó el video, por favor regálame un like y suscríbete si quieres seguir viendo videos así, me ayudarías mucho. Quiero agradecer a Elba Marina por la sugerencia de traer al canal este video y aprovecho para enviarte un saludo y un fuerte abrazo hasta donde estés. El video lo podrás encontrar todos los viernes, así que no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba contenido nuevo. Te espero en el próximo video para hablar de una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.